El Partido Popular de La Rioja corre el riesgo de caer en el mismo error de hace 4 años. Aquella división interna entre José Ignacio Ceniceros y Cuca Gamarra, que le terminó costando el poder institucional en 2019, amenaza con repetirse. El cese del secretario general, Alberto Bretón, bajo el argumento de que no se aprovechase del cargo para preparar su candidatura a liderar el partido, es una de esas cuestiones que, como con las vacunas, se debe analizar antes si los beneficios son mayores que los riesgos. Y en este caso, la decisión entrañaba el riesgo de desenterrar las disputas sin haber comenzado siquiera el proceso. Que Bretón haya tardado 5 minutos en anunciar su candidatura tras ser cesado no es reprochable, de hecho es valiente, es algo que todos los demás también pueden hacer, porque ¿quién le garantizaba a Bretón o a cualquier otro aspirante la supuesta imparcialidad? En política está demostrado que la discrepancia sale cara y también que el aparato de los partidos se mueve entre bambalinas con sus preferidos a espaldas de aquellos que no interesa que ganen posiciones. Bretón ganará o perderá en su día, pero desde 5 minutos después de ser cesado da la cara y va de frente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La Dirección Nacional del partido respalda la decisión de Ceniceros en pos de esa imparcialidad. Al menos eso es lo que dicen en el PP de La Rioja. Es curioso que esa defensa de la igualdad en el proceso no sea lo que se ve en Madrid, donde Pablo Casado ya ha dicho que quiere que Isabel Díaz Ayuso presida el partido. Es lógico, es una candidata ganadora, pero el argumento de la imparcialidad se viene abajo. Así es, Óscar, muy buenas noches. Le ha tocado dar la cara y exponer el argumentario del cese de Alberto Bretón a Carlos Cuevas. Por su parte, el ya exsecretario general del partido defiende que el Partido Popular corre el riesgo de llegar tarde a preparar las elecciones de 2023 si no se celebra pronto el Congreso. Que lo haya reconocido ayer mismo, 5 minutos después de terminar el Comité Ejecutivo Regional, demuestra que el presidente y el Comité Ejecutivo Regional han acertado. Entonces el presidente, la primera cuestión que quería evitar es para que nadie pueda concurrir a ese futuro congreso con una ventaja respecto a otros por el hecho de estar ocupando un cargo orgánico. Era necesario abordar cuanto antes pues este congreso, porque estamos ya prácticamente en mitad de legislaturas y era necesario tener un referente claro en cuanto al liderazgo y en cuanto a equipos. Y esa ha sido la discrepancia fundamental que he mantenido con el presidente. Bueno, pues ya lo han escuchado. Esta noche conoceremos a través del propio Alberto Bretón, además, cuáles son esas discrepancias insalvables con Ceniceros y lo que plantea para su partido en el futuro. Bretón ya ha anunciado que presentará su candidatura a presidir esta formación política cuando se convoque el próximo Congreso, que aún no tiene fecha. La operación AMO de la Guardia Civil se ha saldado con la detención de 35 personas, todas hombres, 25 de ellas son de La Rioja. Los detenidos de edades comprendidas entre los 20 y los 63 años contactaban con menores de edad a través de una conocida plataforma de citas para entablar una amistad y mantener relaciones sexuales. La Guardia Civil también ha tomado declaración como investigado al administrador de la plataforma en España, ya que la web no contaba con mecanismos que impidieran su acceso a menores. Y les contaremos también que tras la aprobación del nuevo decreto, la escolarización en La Rioja comenzará el lunes 26 y terminará el próximo 3 de mayo. Como novedades, el bombo único para que en caso de ser rechazada la primera opción de los padres, estos puedan optar a la segunda directamente. También se mantiene el ratio COVID y Logroño queda dividido en 4 zonas de escolarización. Y en deportes les contaremos que el equipo riojano ya prepara de forma intensa el tramo más importante de la temporada. Primero Cartagena y después el Castellón marcarán el devenir de un equipo que lleva 5 partidos sin perder y que aspira a sumar pleno de victorias ante rivales directos para asegurar la permanencia en la Liga Smartbank. Mañana, última sesión antes de jugar el sábado, la primera gran final del curso ante el Cartagena.
Bueno, pues ahí llegan esos partidos decisivos para la UDL. Llevamos jugando finales ya demasiado tiempo, es agotador esto, a ver si termina la liga pronto, sí. Pero con el equipo salvado, evidentemente. Muchas gracias, María. Vamos a continuar con Punto de Encuentro. Hace apenas una semana que en el Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja hubo elecciones, produciéndose un cambio al frente del colectivo. Pedro Vidal ha dejado el testigo a Elisa Elías, con quien vamos a hablar unos minutos en Punto de Encuentro. Muy buenas noches. Buenas noches, Óscar. Hola. ¿Cómo está siendo esa transición? ¿Lleva poco más de una semana más o menos? Sí, bueno. ¿Transición tranquila? Sí, la verdad es que por ahora está siendo todo muy tranquilo porque el colegio convocó elecciones y la Junta de Gobierno en funciones comprobó las candidaturas y realmente no hubo necesidad de celebrar acto electoral. Entonces los colegiados no han necesitado votar y al ser nuestra candidatura la única, pues se ha constituido. El martes aproximadamente haremos ya el cambio de juntas y nuestra junta está formada por 6 personas, 6 vocales y yo la presidenta. A grandes rasgos, ¿cuáles son los retos que usted se ha marcado para este periodo? Bueno, retos, queremos hacer muchas cosas porque el grupo es un grupo muy numeroso de gente el que ha estado por debajo ideando posibles proyectos, ideas y posibles sobre todo objetivos, y ese grupo es el que luego consolidó la propia Junta. Es un reto muy difícil porque son 33 años los que llevaba Pedro Vidal como presidente y la Junta anterior, al cual quiero aprovechar y darle las gracias porque ha trabajado muchísimo por el Colegio de Enfermería y por nuestro colectivo profesional. Entonces, este grupo, cuando estábamos elaborando un posible díptico, un posible folleto electoral, teníamos un lema. Queríamos poner como lema "Hacemos colegio". Nuestro principal objetivo al final era abrir el colegio, que es el pilar más importante que queremos hacer, abrirlo, pero no solo abrirlo a los colegiados, que puedan acceder a una serie de actividades que tenemos en mente hacer, sino abrirlo como un activo más para la ciudadanía de La Rioja, es decir, que el ciudadano pueda acceder al colegio como un punto de encuentro, como un punto de aprendizaje, como un punto de ayuda para muchas cosas que les podemos enseñar. ¿La sociedad cree que ha redescubierto o incluso descubierto al colectivo de la enfermería a través de la pandemia? Sí, es una cosa que estoy diciendo recientemente que suena un poquito mal, pero es muy lamentable que una situación tan terrorífica que estamos viviendo y que hemos vivido al final tenga su lado positivo, y el lado positivo ha sido un poquito la visibilidad de nuestro colectivo en cuanto a nuestra labor de cuidados. Lo que pasa es que la enfermería es mucho más que eso. Entonces, otro de los pilares que nos hemos propuesto es esa visibilidad, ampliarla un poquito y que la ciudadanía conozca otras muchas cosas que hacemos la enfermería y que son también importantísimas, como son la investigación. La enfermería investiga muchísimo, está entre el primero y el segundo de los colectivos profesionales que más ciencia hacen. La enfermería hace educación, hace docencia y la enfermería hace gestión. Las enfermeras gestionan y gestionan muy bien. Lo dice porque me imagino que piensa usted, como la mayoría de nuestros espectadores posiblemente, yo mismo, les visualizamos más siempre en un hospital, el hospital. Y no les vemos fuera de ello, no les visualizamos en otro papel. Lamentablemente hay un hospitalocentrismo que está, pues eso, la vida de los cuidados parece que solo se produce en el hospital y no es así. La enfermería tiene muchos campos de trabajo, trabaja en muchos ámbitos y no solo es en el hospital. Y una de las cosas que con esa apertura del colegio queremos hacer, pues sería, por ejemplo, escuelas de pacientes. A las enfermeras nos encanta enseguida juntar a 4, 5, 6 pacientes con una misma patología para que incluso entre ellos se puedan ayudar y poderles unos enseñar a otros y que se cuenten sus cosas, que eso siempre ayuda. Entonces,
escuelas de pacientes, asociaciones vecinales, una serie de encuentros que pueden ser muy positivos en el colegio, sumado al de otras instituciones también muy importantes como son la Universidad de La Rioja, la Escuela de Enfermería. Queremos que los alumnos también puedan acceder al colegio antes de terminar su carrera, e incluso pues sindicatos y otra serie de instituciones importantes. Decía que de este drama de la pandemia, pues en positivo ha salido que un colectivo como el suyo, al que usted pertenece, se le ha visibilizado, ¿no? Pero también se han visibilizado otras cuestiones, como por ejemplo los déficits que sufren en el trabajo, en el día a día. Sí, pero bueno, esas situaciones yo creo que siempre van a estar ahí. Quizás, ¿no cree usted que se puedan resolver? Yo creo que al menos a medio plazo, todos sería una mala en general noticia, si usted en dice nuestros que no. trabajos siempre tenemos algo que reivindicar y siempre nos tenemos que quejar. No creo que haya un trabajo perfecto en cuanto a la relación calidad-cantidad. Lo que pasa es que en esta ocasión lo peor ha sido la presión en la que se estaba trabajando. La enfermería es un colectivo muy de sufridoras, tenemos mucho tesón, tenemos mucha fuerza de voluntad y normalmente, aunque estés en situaciones muy precarias, el trabajo sale. Luego igual vas al vestuario y ¡buf! Y ya empiezas a quejarte, pero cuando estás con el paciente es... Bueno, en alguna ocasión con personas que no están enfermas, que trabajamos también con personas que no están enfermas, es muy raro que una enfermera se queje y proteste por su situación laboral, porque normalmente el que está frente a ella está peor, entonces es difícil. Luego, interiormente, pues bueno, y luego ya hay otra serie de colectivos que se encargan más de estas cosas, ¿no? Los sindicatos y otra serie de colectivos velan un poco más por esa situación. Nosotros, en principio, lo que queremos es velar por, y yo quiero representar a todas las enfermeras de La Rioja, incluso tenemos idea de a ver si podemos contactar más con los colegios de alrededor, que seguro que ellos hacen cosas magníficas y que nos vendría muy bien saber, y hacer intercambios con otros colegios profesionales de alrededor, siempre y cuando podamos ya enseguida abrirnos a otras ciudades. Y una de las cosas que a mí me hace mucha ilusión hacer con el colegio es lo que yo llamo el grupo de sabios. Yo quiero elaborar una especie de grupito, una especie de colectivo de los eméritos, de los jubiladitos, que son los que más saben de todo esto y que quiero que estén muy partícipes en el colegio y de los que vamos a tener mucho que aprender, pero mucho. La Rioja tiene una de las escuelas de enfermería de más prestigio de España. No sé... porque en otras se sufre un problema que es el de que se forma a muchas personas, pero luego casi todas terminan desapareciendo y marchándose a otros lugares. Yo no sé si de la Escuela de Enfermería de La Rioja somos capaces de retener toda esa formación que damos en Logroño. El problema que ocurre con esta escuela, lo voy a decir sinceramente, es que hay una ratio de plazas un poco limitada, en el sentido de que en La Rioja es la única carrera de ciencias de la salud que existe. Entonces hay un número muy limitado de plazas y a ese número limitado de plazas acceden de muchísimas provincias de alrededor, sobre todo del norte de España. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen quizás números clausus más elevados, les cuesta más entrar en sus ciudades y entonces a nuestra escuela viene gente prácticamente de fuera de La Rioja. Este año, de hecho, pues si hay un porcentaje de 70, 50 son de fuera. Y toda esa gente luego hace una fuga de cerebros impresionante y se van a sus ciudades, se van a sus sistemas sanitarios y no se suelen quedar aquí. Eso queríamos un poquito, poder entrar en ellos antes de que acaben para picarles el gusanillo de La Rioja y picarles nuestra manera de trabajar en La Rioja y que no se vayan. Porque me imagino que en La Rioja habrá una necesidad también de personal cualificado en su ramo, en enfermería, que no se puede cubrir solamente con las personas que están aquí, que viven en La Rioja con esta especialidad. De hecho, nuestro colectivo está muy acostumbrado a ir a las bolsas de empleo de muchas ciudades y
y los sistemas sanitarios eso hacen, recogen gente de todas partes y en momentos puntuales, igual en una comunidad autónoma hay más demanda o hay menos, pues al colectivo cuando acaba de trabajar no le importa viajar e irse a otras ciudades. Entonces, es correcto cuando los políticos, los que gobiernan, dicen que tienen dificultades para encontrar personal cualificado a la hora de cubrir plazas cuando se necesitan, ¿o es un argumento muy fácil que les viene muy bien? Yo creo que es un argumento político. Yo creo que es un argumento político porque yo creo que al final hay enfermeras para trabajar. Otra cosa es que hay gente que exige condiciones laborales de una determinada manera y luego a unas determinadas edades ya son cuestiones familiares, quieren ir a otras ciudades porque tienen igual familia, hijos, pero lo normal es que yo creo que es un colectivo que no escasea. Antiguamente, cuando acabábamos la carrera, nos íbamos a Francia, a Italia, a Alemania. Ahora son muy pocos los que se van y tienen trabajo en España. ¿No hay inestabilidad laboral? Lo que no hay es equilibrio laboral, diría yo más. El problema de la enfermería, al no existir las especialidades como tal, como las pueden tener los médicos, es que una enfermera, al fin y al cabo, puede trabajar en cualquier servicio, en cualquier especialidad, en cualquier unidad, en cualquier centro. Entonces, eso significa que una misma enfermera puede estar una semana en un servicio y otra semana en otro. Hablamos de enfermeras que están recién acabadas o eventuales que van a poder estar en muchos sitios. Entonces, ese equilibrio de estar siempre en el mismo sitio, con los mismos horarios, a veces es difícil de encontrar. ¿Y la eventualidad, mucha interinidad también en su sector? Sí, pero como todos los sectores... ¿Va a ser uno de los caballos de batalla de su mandato? No, nosotros en esos temas, yo por lo menos acabo de aterrizar y en ese tema creo que no me voy a poder meter. No, para eso, sinceramente, yo creo que están los sindicatos y son los que más saben, además de eso. Y saben la cantidad de empleado interino que hay en el servicio público. Y luego es que hay muchos trabajos de enfermería fuera del Servicio Riojano de Salud, que no tienen las condiciones del Servicio Riojano de Salud y que también hay que velar por ellos. Hay residencias de ancianos, centros de día, hay mutuas, centros de reconocimientos, hay muchos sitios donde se puede trabajar. En las escuelas, que es otro de los pilares donde queremos empezar a tratar de introducir a la enfermería, que pueda potenciarse un poquito la figura de la enfermera escolar. Sí, se habló hace un tiempo mucho de esa figura, pero que no está nada extendida. De hecho, es casi... Aquí en La Rioja hay en 3 puntos exclusivamente, pero el resto de colegios no tienen enfermería. Quizás esa falta se ha notado ahora con la pandemia, cuando ha habido necesidad de empezar a hacer PCRs en los colegios y ha habido pues, necesidad de hacer un poquito de educación de cómo confinamos, cómo aislamos a los niños, qué hacemos. Ahí la figura de la enfermería hubiera estado muy bien. ¿Ahí sí que van a dar batalla? Sí, ahí yo creo que sí, que mucha en los coles y sobre todo en la investigación y en la formación de los colegiados, en la formación continua, un poquito, no solo de calidad, sino acorde a las necesidades. A veces parece que a todos nos gusta hacer muchos cursos, másteres, posgrados y cosas que a veces luego no sirven para nada, ¿no? Entonces, queremos ser muy selectivos a la hora de formar a la gente en cuanto a que, como la enfermería se mueve tanto en tantos lugares, pues pueda trabajar a gusto, sabiendo los protocolos oportunos y no teniendo inseguridad a la hora de tener que hacer una técnica de enfermería o tener que hacer un protocolo. Y luego pues también intentar poder fomentar la investigación pues para hacer guías de práctica clínica que son tan importantes para nuestro trabajo. Otro de los asuntos con los cuales el colectivo de enfermería lleva luchando mucho tiempo es el de la prescripción enfermera.
En La Rioja precisamente se acaba de dar el paso cuando en otras comunidades autónomas ya está regulado desde hace muchísimo tiempo. Evidentemente más vale tarde, ¿no? Aunque que nunca. Pero se ha perdido mucho tiempo en nuestra comunidad en ese sentido. Creo que estoy hablando de mediados de marzo, cuando se dieron los primeros pasos. De hecho, este es el caballo de batalla de Pedro Vidal, la prescripción enfermera. Una de las cosas que más habrá que agradecerle a él es todo lo que ha peleado por lograr la prescripción enfermera en La Rioja. Pero todavía estamos ahí. Yo creo que a lo largo de este año, sin falta, conseguiremos con la Consejería llegar a una serie de acuerdos que ya están ultimados y, según me ha explicado Pedro, que es lo más inmediato que vamos a hacer, se va a conseguir. Lo que pasa que es complicado porque requiere que el soporte informático que nosotros utilizamos en los hospitales pues esté acorde a que la enfermera pueda hacer recetas, por así decirlo, porque hasta ahora el único que está facultado para hacer recetas es el médico. ¿Usted cree que en este proceso de que los enfermeros puedan hacer la prescripción de los medicamentos cuentan con el apoyo de los pacientes o les va a costar? No, yo creo que los pacientes no van a poner ninguna pega. Es más, casi más yo creo que es un problema al fin y al cabo enfermero, porque en el fondo no tenemos ningún tipo de soporte legal con todo lo que estamos haciendo. Te voy a poner un ejemplo, las vacunas. Las vacunas no las está prescribiendo ningún médico, las vacunas se están administrando, pom, 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 pom. Esperemos que nunca pase nada y que no haya un problema importante. No tenemos un amparo legal ahí, no estamos prescribiendo, no podríamos poner esas vacunas sin una orden médica, que es como nosotros administramos nuestros medicamentos. Entonces yo creo que eso los pacientes lo desconocen. Los pacientes, incluso en atención primaria, si curas una herida y tú consideras que en ese momento apropiado le hace falta un tratamiento, podrías perfectamente aplicar ese tratamiento. Le hago la receta, se pone esta crema, se va a dar esta pomada. Y el paciente confía mucho en la enfermería en ese sentido. El personal sanitario. Sí, además es que yo creo que somos más accesibles en ese sentido que el médico. Hablando del proceso de vacunación, ¿qué tal lo está viendo? O sea, ¿qué papel están jugando ustedes? A mí me parece maravilloso. A mí me parece maravilloso. Yo esta mañana he estado allí en San Pedro vacunando y me parece maravilloso que la gente acceda con esa alegría y esa libertad y además que estén tan contentos de poderse vacunar. Lo que pasa es que es tan complicado porque hay tanta gente y tantas edades que a mí me cuesta mucho pues, esos intervalos de edades de jóvenes como tú, Óscar, como gente que está haciendo la vida y la economía de este país, que no puedan ser vacunados porque no da todavía para vacunar a toda la población, pues a mí me da mucha rabia. Me gustaría que se pudiera vacunar a todo el mundo. Ya. Ojalá. Ya. Vamos a ver si poco a poco. Hay cosas que no se pueden hacer de golpe, pero bueno, hay mucha gente que se está moviendo y tiene mucha relación con gente, ya sabes, pues hasta una cajera del supermercado está constantemente en contacto con la gente y esa persona es joven, puede contagiarse, puede contagiar. Es que hay mucha gente que está trabajando a diario y claro, no se les está pudiendo vacunar todavía. Bueno, si seguimos al ritmo que, por ejemplo, alcanzamos ayer, que casi se estuvo a punto de batir el récord. Esta mañana hemos puesto 500, ¿eh? Pues solo en San Pedro. Solo en San Pedro. En el Rejoforum se están poniendo muchísimas más. Ayer en España se estuvo a punto de batir el récord que se hizo hace 10 días aproximadamente y casi se volvieron a inocular casi 500.000 de vacunas ayer. Es que encima estamos vamos bien. De vacunas que requieren dos dosis encima, porque si dijeras, bueno, vamos a tener solo la de una dosis, que ya va a ir viniendo, pero si fuera solo una dosis sería más fácil. El problema es el suministro, no la capacidad, porque capacidad se ha demostrado que si hay vacunas, y si hay que montar un punto de vacunación,
junto con la Cruz Roja, junto con Protección Civil, se montan los puntos de vacunación en un momento, o sea que es una maravilla la colaboración de la gente para poder llegar a todo el mundo. Si hacen falta ir a ambulancias a buscar a los pacientes porque están un poco dependientes, es increíble. Es increíble. Hablaba usted antes de que los enfermeros y enfermeras, por cierto, un trabajo más femenino que masculino, ¿no? Bueno, la profesión es que es enfermera. Es enfermera. Es enfermera. Entonces, hablaba antes de que ustedes son como más accesibles, o al menos los pacientes les ven con más accesibilidad. Sí. Pero también eso supone un riesgo, y es que ustedes están en la primera línea de contacto con los pacientes, y de todos es conocido que cada vez son más las agresiones que sufren enfermeras y enfermeros en los hospitales y en los centros de salud. Los facultativos también. Pero ustedes ustedes son los que más lo sufren. Claro, la ciudadanía en general al facultativo lo tiene un poquito más idealizado y más como que no es responsable de... En otro escalón. Exacto, decirse. Sí. No, a mí me ha ocurrido mucho, por ejemplo, con la puntualidad. Es muy común que tienen que esperar, y te dicen, y llevo, y mira cuánto llevo. Y cuando entran en la consulta no dicen ni pío. Y al médico no le dicen nada. Entonces, pues... es un ejemplo un poquito que como que no es que le tengan miedo, porque además la figura del médico antiguamente sí que era una institución, ¿no? Ahora no es que le tengan miedo, pero sí no lo ven tan próximo como nosotras, y evidentemente la accesibilidad conlleva todo eso. Lo que pasa es que es complicado entender que alguien pueda agredirte cuando lo que estás tratando de hacer es ayudarle. Entonces, bueno, pues hay que pensar que la gente puede tener algún desequilibrio en un momento puntual y pensar que es por eso, no porque quieran hacerte daño. Una profesión de riesgo también, que entraña sus riesgos. Sí. Decía usted antes que no hay un problema laboral importante dentro del colectivo. Decía que no todo ocurre entre hospitales ni entre centros de salud, evidentemente, que también hay otros ámbitos entre los que está el oficio de enfermera. Desde la izquierda normalmente siempre se defiende lo público, pero claro, me imagino que sin lo privado el colectivo se quedaría a mitad de camino en poder tener empleo. Claro. Hay una serie de sectores en los que colabora la enfermería que son más, como suelen ser las residencias de ancianos o los centros de día o esos lugares más de población mayor que son centros privados, y rara vez hay muy poquitos centros de gestión pública. Y es una manera de acceder también a la enfermería. Sí, hay mucha gente que le gusta el anciano, que le gusta el abuelo, que les gusta trabajar con la gente mayor, y entonces pues si no acceden al servicio público, pues desde luego trabajo hay todo el del mundo con los centros privados, hay muchísimo. Decía usted que hoy se han vacunado en el Hospital San Pedro en Logroño a 500 Casi personas. 500, sí. Usted trabaja en el Hospital San Pedro, su especialidad es pediatría. Sí. ¿Cómo...? Me imagino que bueno, los niños no han vivido el COVID de la misma manera que los adultos, pero no ha sufrido ningún descenso de calidad la atención sanitaria a los niños, a los peques durante esta pandemia. En estos momentos no tengo mucho contacto con la pediatría, todo hay que decirlo, estoy trabajando en el hospital pero no estoy en pediatría, y lo único que sí creo que lo han llevado mal los niños es el confinamiento, no el COVID propiamente dicho, sino el confinamiento. Los niños están para salir, jugar e ir al parque y a su cole, y durante el tiempo que no pudieron ir al cole sí que lo debieron pasar muy mal, En cuanto a la enfermedad, pues ha habido casos puntuales, pero muy poquita cosa con los niños. Hoy es 22 de abril, tal día como hoy hace un año, posiblemente hará un par de horas que todos estábamos aplaudiendo en las ventanas al colectivo sanitario en general, entre los que ustedes estaban. ¿Usted cree que ese apoyo, ese reconocimiento
aunque me ha deslizado que no, me ha deslizado ya en anteriores respuestas que creen que se les ha reconocido, pero ¿no está un poco diluido ya ese reconocimiento? ¿Se nos ha olvidado un poquito ese ánimo que se le daba? En ese momento puntual fue maravilloso, ¿eh? Yo sé que, y ya no solo en nuestra ciudad, sino lo veías en otros puntos tan grandes como Madrid o Barcelona, y era un momento, yo por lo menos me sentía orgullosísima de ser enfermera en ese momento, pero ahora parece como que ya no estamos haciendo nada, ya como si ya se ha terminado todo, y no es así, y hay gente en el hospital que está muy cansada, porque lleva más de un año, igual que hace un año, igual, con igual cantidad de pacientes COVID, las unidades infecciosas, la unidad de UMI, no han dejado de tener pacientes COVID, porque al final las olas han ido ahí, y ese cansancio, pues bueno, yo creo que además ese cansancio se confunde y se convierte en enfado, porque los aplausos ya no están, y encima vemos comportamientos muy poco inteligentes por ahí que hacen que digas, pero bueno, la gente no sabe muy bien de lo que estamos hablando. Sigue habiendo en nuestra región pueblos que todavía hay una incidencia elevadísima, pues claro, socialmente somos un país que nos gusta mucho estar con los demás. Sí, y se nos olvidan muy pronto las cosas. Efectivamente. En general se nos olvidan muy pronto. Sí. Ha pasado un año y hemos normalizado, en algún caso posiblemente hemos normalizado en exceso el drama. Como si no hubiera pasado nada. Pero te puedo garantizar, Óscar, que a la gente que ha estado en la batalla, por así decirlo, esto no se le va a olvidar en la vida. Nunca. Nunca, porque ha sido incluso gente que ya había perdido el contacto con el sufrimiento, con el dolor, con la muerte, subió a ayudar, y jubilados que también han echado una mano, y ha sido terrible porque es muy duro que la gente se le muriera sin poder darle la mano. Pues se nos ha agotado el tiempo, seguro que tendremos más ocasiones de seguir hablando. Seguro. Vamos a tomar nota de lo que ha comentado usted y dentro de un tiempo nos vemos a ver si hemos conseguido cómo hemos ido consiguiendo todos esos objetivos en este mandato que acaba de comenzar al frente del Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja. Muchísimas gracias, Elisa Elías. Gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Nos vemos pronto, seguro, aquí en la 7 de La Rioja. Buenas noches. Vale, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar, María, con la información del día, pero hoy vamos a cambiar el paso habitual, que es el de los datos del coronavirus. Hoy nos vamos con la batalla abierta dentro del Partido Popular. No sé si llamarle crisis todavía o no, pero bueno, vamos a ver por dónde desemboca.